Nos acompaña Jochen Kleinschmidt, analista internacional de la Universidad Politécnica de Dresde, Alemania. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Hemos visto lo que ha sucedido durante estas semanas, específicamente desde el 6 de agosto, con esta incursión sorpresa, que así iniciábamos esta parte del programa, que ha sorprendido a Rusia, pero también ha causado incertidumbre. ¿Y qué pasaría a partir de ahora con las negociaciones, donde tenemos a Rusia diciendo que no va a negociar con Ucrania mientras esté en su territorio, pero Ucrania dice lo mismo con respecto a Rusia? Bueno, en realidad Rusia nunca ha querido negociar de manera honesta. Eso lo sabemos esencialmente desde el inicio de esta etapa de la guerra. Siempre siembra rumores de supuestos intentos de negociaciones, pero no se ha dado ninguna indicación que realmente Rusia está dispuesto a negociar cualquier tipo de cese de hostilidades. Así que no podemos asumir que la invasión en territorio ruso ha cambiado esta situación. Joaquín, y además de todo esto, también estamos en medio de una visita del primer ministro de India, primera vez que esto sucede. ¿Qué peso tiene esto luego de que ha tenido una visita recientemente en Rusia? Es interesante observar eso. India en realidad siempre ha tenido una posición más bien neutral, pero en realidad más bien prorrusa, por ejemplo, negando visas a ciudadanos ucranianos, pero no a ciudadanos rusos de manera sistemática. Así que ahora esta visita está mostrando primero que lo que falta a India es sobre todo los sistemas de armamentos que vende Rusia a India y que ahora no se pueden mantener, que ahora faltan partes de reemplazo para sostener tanques, aviones, etcétera. Y en esos sistemas India depende en gran medida de Rusia y está negociando, por ejemplo, con Polonia sobre diferentes maneras de posiblemente sostener su tecnología militar. Y es posible que en el contexto de estos intentos también está tratando de modificar un poco la atmósfera con respecto a su actitud frente a Ucrania. No sabemos si se van a dar resultados concretos. Ya dijo Modi que no puede servir como interlocutor entre los dos. Y en realidad no es muy probable que eso sería posible, pero es un cambio atmosférico. Hay que observar que cambios se pueden lograr en esta dirección. Jochen, también está sucediendo durante esta semana los temores con respecto a la seguridad nuclear. Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente desde el inicio de este conflicto con la seguridad en este aspecto. Sin embargo, se espera una próxima visita al jefe de la OIEA. Bueno, la realidad es que Rusia ha disparado contra la estación nuclear de Zaporizhia, que ha basado equipo militar ahí, que tropas rusas están desplegados ahí. Todo eso en contra del derecho internacional humanitario. Y ahora Rusia está acusando a Ucrania de lo mismo con respecto a una central nuclear cerca de Kursk, en un lugar básicamente en las afueras de Kursk, Kurchino. Um, y hasta ahora no tenemos ninguna indicación que Ucrania no está respetando esa central nuclear. Obviamente existe un riesgo cuando ocurren combates en una distancia de 20, 30 kilómetros a una central nuclear, pero no tenemos ninguna información hasta ahora que las tropas ucranianas no respetan la central nuclear.
Jochen, quisiera que volviéramos a esta incursión sorpresa en Kursk con respecto a que cambia el escenario a partir de ahora, porque antes lo que estábamos viendo eran tropas rusas en territorio ucraniano. Ahora lo que está sucediendo es lo contrario. Ahora también hay tropas ucranianas en suelo ruso. Hablábamos hace un momento con respecto a las negociaciones, pero esto también tiene que ver con respecto al armamento que ha enviado Occidente. ¿Cuál es la posición de la comunidad internacional con respecto a esto actualmente y los temores de una posible escalada, además teniendo en cuenta que estos son armamentos utilizados para esta incursión o esta ofensiva donde no hemos visto mayores reacciones? Exactamente, no hemos visto reacciones ni de Rusia ni de Occidente. Ambos estuvieron sorprendidos aparentemente por la incursión en Kursk. Ah, legalmente no hay ningún problema. Rusia invadió a Ucrania. Cualquier acción que ahora toma Ucrania contra Rusia es legítima, es legal. Así que no estamos viendo ningún problema respecto a los armamentos. Todos los países que entregaron armamentos a Ucrania dijeron que están de acuerdo con este uso, aunque obviamente estuvieron sorprendidos, eso sí. Um, También observamos que Rusia no tiene reservas que se pueden utilizar contra esa incursión. Esencialmente todo el ejército ruso está desplegado en Ucrania, las fronteras rusas no están guardadas. Eso es algo que también se supo ya desde casi 2 años, cuando Rusia envió los restos de su ejército a Ucrania cuando fracasó la invasión inicial de 2022. Um, entonces, no se puede dar ninguna escalada, dado que lo único que queda al ejército ruso son algunos reclutados recientes que son conscriptos de 18 años de edad, que son tropas fronterizas, partes de la policía, que de ninguna manera pudieron ofrecer resistencia al ejército ucraniano. Ahora están llegando las primeras tropas que fueron retirados del frente en Ucrania, así que se está logrando ese objetivo ucraniano, que Rusia retire por lo menos algunas tropas del sector de la invasión en Ucrania y se retiraron, por ejemplo, del sector de Zaporizhia paracaidistas del VDV, que son parte de la élite del ejército ruso. Así uno puede esperar que posiblemente el avance ruso se va a disminuir o se va a frenar. Aún no sabemos qué efecto exactamente va a tener. También queda claro que un ejército tan jerárquico, tan monolítico, con tanta necesidad de disciplina forzada a su interior debido a la falta de soldados profesionales, no puede desplegar sus tropas de manera tan rápida como lo hacen Fuerzas Armadas Occidentales o las Fuerzas Armadas de Ucrania. Así que van a tardar posiblemente todavía una semana en desplegar tropas sustanciales, brigadas mecanizadas, etcétera, que van a necesitar para atacar a las tropas ucranianas en ese distrito de Kursk. O sea, que viendo las cosas de esta manera se plantea una incertidumbre cuánto tiempo se pueda sostener esto, entendiendo también que es otro frente que se le abre a ambas partes. Jochen, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre un gusto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Jochen Kleinschmidt, analista internacional de la Universidad Politécnica de Dresde, Alemania. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más.